Realmente esta es una reunión que se va a convertir en un hito para el Colegio Colombiano de Gastroenterología. Ya les vamos a contar. La charla, este informe que vamos a presentar, tiene en cuenta unos antecedentes, un proceso, una presentación de resultados parciales. Ya les contaré por qué son parciales, a pesar de que intentamos que esta corte que hicimos fuera más robusto. Todavía nos hace falta, obviamente, unas conclusiones y unos agradecimientos. Rápidamente, ya José Fernando me ahorró algunas opiniones. El Colegio Colombiano de Gastroenterología nació en el 2007 y las juntas directivas entre el 2010 y el 2016 impulsaron el primer registro. Este registro fue un registro, algunos de los que estamos aquí recuerdan esta reunión en Panamá. Fue muy rudimentaria la recolección de datos, en fin. Conseguimos 67 pacientes con esos porcentajes entre CU y enfermedad de Crohn. Se hizo el compromiso con las juntas directivas hasta el 2018 de hacer el segundo registro, dado que el anterior había sido poco robusto. Y en el 2016 hicimos los primeros contactos que se hicieron simultáneamente para la guía y para el registro con Cochrane, la oficina de Cochrane en Colombia, que está en la Universidad Nacional. Y empezamos a indagar con la industria las posibilidades de patrocinio. Se inició el proceso en el 2017 y en la reunión que estábamos haciendo el colegio el último martes de cada mes, socializamos el 9 de septiembre la propuesta. Esta socialización incluyó, esta propuesta en esta reunión, la presentación de un protocolo, y ustedes allí, quiero devolverme porque esto es importante, no lo señalé, cómo el colegio, la junta directiva, ha hecho grupos de interés, grupos de trabajo, y allí están el grupo de trabajo que está liderado por Dianita Mora, y estamos los participantes de este proceso. Para el protocolo se nombró un comité. Quiero mencionar especialmente el trabajo de la doctora Ana María Castañeda. En cabeza de ella y con el entusiasmo de ella, de una forma autodidacta, y en este momento es una experta, la pueden contratar para hacer bases de datos en RedCap. Elaboró y montó todas las variables para la base de datos. Como les decía, en esa reunión del 2020 presentamos un formulario que tiene 13 páginas y que tiene 9 ejes temáticos. Se incluyó también en esa reunión un instructivo, y ustedes ven acá que en ese instructivo se incluyó la dirección electrónica. Picando en esa dirección electrónica se daba acceso al formulario, y colocando el código, que ya les voy a explicar cómo funcionó lo de los códigos, colocando el código se abría el formulario y se podía empezar a llenar. Obviamente tuvimos en cuenta en el proceso y en las variables, se montó las nuevas clasificaciones, la clasificación de Porto y los 5 fenotipos de enfermedad inflamatoria que ya mencionó Javier. Como resultado de este trabajo hicimos un corte preliminar. En el 2021, el 20 de noviembre, en Cartagena presentamos un corte parcial con 160 pacientes, con un corte hasta el 30 de octubre, y lo presentamos en un congreso de
del grupo de enfermedad inflamatoria de adultos. ¿Cómo fue la estrategia? Hicimos un contacto telefónico con chat, con correo. La mayoría o muchos de los que están aquí tuvieron que sufrirme las comunicaciones reiteradas por chat, por correo, por teléfono, para lograr los resultados que tenemos. Se enviaron una invitación individual e institucional, se hizo un protocolo con consentimientos informados y el documento de habeas data para proteger la identidad de los pacientes, y el instructivo que daba acceso con el link que les mencioné, con un código de acceso al formulario. Con los datos del paciente, el gastroenterólogo tenía que devolvernos edad, nombre, edad, número de documento y fecha de nacimiento, y con esos 3 datos nosotros hacíamos un código, y ese código protegía, como les dije, la identidad de los pacientes, desaparecía su nombre de acuerdo a los códigos de habeas data. Se hizo un documento para los comités institucionales, para dar los avales para que las instituciones pudieran participar, y se elaboró la base de datos. En un resumen rápido, contactamos a 69 gastroenterólogos en todo el país. Solicitaron código 36. Enviaron pacientes, los datos de los pacientes para nosotros formular la codificación. 32, es decir, que entre los presentes hay 4 colegas que todavía nos deben los pacientes, y no participaron 33. Ojo a este dato, porque es algo que nos llamó la atención, que nos debe llamar la atención, no solo a nosotros como grupo desarrollador. Los gastroenterólogos se repartieron, como ustedes ven: 14 en Bogotá, 7 en Cali, 5 en Medellín, 2 en Bucaramanga, y de a 1 en Cartagena, Ibagué, Pereira y Manizales. Participaron 8 ciudades, 16 instituciones hospitalarias y 5 instituciones privadas, y logramos para este corte del 30 de diciembre, logramos 209 pacientes y con 840 variables. Barranquilla no, a pesar de que en Barranquilla tenemos aproximadamente unos 12 colegas, Barranquilla no. Entonces, esas son las cosas que en las conclusiones quiero mencionar. Quisiera nombrarlos a uno por uno, porque gracias a la generosidad de muchos de los que están aquí sentados y que están en este listado, hacen posible que tengamos un registro nacional que de todos he sabido el beneficio que nos va a brindar. Se hizo el primer corte para el 30 de marzo. 30 hicimos, la idea era tenerlo para el 30, cierre el 30 de diciembre, pero hubo unos 2 o 3 colegas que dijeron: no, ¿y por qué no nos esperan? En fin, y lo prolongamos hasta el 30 de marzo de este año. También para resaltar el trabajo de nuestro epidemiólogo, Sergio Andrés Prado, ha sido fundamental, de entrega total, y nuevamente reiterar el agradecimiento a Anita. Paso rápidamente, es una estadística descriptiva. Son 840 variables, la información que tenemos es monumental, tenemos que sentarnos a decantarla, y aquí les traemos lo que pues, nos pareció más significativo. 209 observaciones, la media de edad fue aproximadamente 12 años, y los pacientes se agruparon en estos rangos intercuartílicos del 25 al 75%, en 8, la edad, en 8.5 y 14.5.
Así como ustedes ven, allí está la distribución por sexos. Quiero enfatizar o resaltar que aquí tenemos pacientes confirmados por departamento, de procedencia y de nacimiento. Más o menos tienen la misma tendencia, pero quiero llamar la atención sobre estos tres: Risaralda, Caldas y Quindío. Armenia no está del eje cafetero porque, como todos sabemos, Melqui y Andrés están copando toda la zona cafetera. En Manizales y Pereira son sus sedes, entonces los pacientes de Armenia van a estas otras dos ciudades. Si sumamos estos tres, Risaralda, estos tres departamentos, Caldas y Quindío, perfectamente podremos estar superando la concentración de pacientes de Antioquia y muy cerquita de Cundinamarca. Entonces eso es curioso porque en la zona cafetera algo pasa, no sé. Esas son las hipótesis que nos puede dejar este registro nacional. Las instituciones de atención, ustedes allí las ven. Se concentra la mayor cantidad de pacientes en el Hospital de la Misericordia aquí en Bogotá. Después las EPS, aquí hay unas IPS, perdón, GastroKit, por todos ustedes muy conocida, está de segundo junto con el Pablo Tobón Uribe, el San Vicente de Paúl, otra IPS particular, UGANEP, también conocida por ustedes, la Fundación Santa Fe, el Valle del Lilí, Gastronutripeda aquí en Bogotá. Y ahí sigue ya un porcentaje menor de concentración, de atención de pacientes. De acuerdo a los 5 fenotipos, tuvimos un registro de 196 pacientes sobre 209. Y aquí está repartido. La colitis ulcerativa típica la vamos a seguir mencionando como CUT. Es la mayor, es un poquito más del 50%. La enfermedad de Crohn, con más o menos el 25% de todos los pacientes. La enfermedad inflamatoria no clasificable con el 9%. Y la colitis ulcerativa atípica, CUA, y la enfermedad de Crohn colónica, SC, con un porcentaje también igual pero menor. Cuando hacemos la distribución con los grupos de Porto, hacemos la distribución de los pacientes, el fenotipo, y los grupos, por todos ustedes conocido, neonatal hasta los 28 días, infantil menores de 2 años, muy temprano menores de 6 años, temprano menores de 10 años y pediátrico de 10 a 17 años. Entonces, así como ustedes observan, los pacientes se están agrupando. Quiero llamar la atención el estrato social. Miren que es otra situación que resultó de esta observación. Fíjense que los estratos sociales más deprimidos, 1, 2 y 3, ahí se está concentrando prácticamente el 80% de los pacientes. Y vemos pacientes de todas las clases sociales. Pues aquí está de estratos 6 y estratos 6 y 5, pero es una cantidad muchísimo menor. ¿Cómo se inicia los síntomas respecto a estos 5 grupos determinados o clasificados por Porto? Entonces, vemos aquí que la mayoría es, este 52% es de inicio pediátrico. Aquí un poco se confunden estos verdes, de inicio pediátrico, es decir, de los 10 a los 17 años tenemos la mayor cantidad de los pacientes. Después el 26% de inicio temprano en los menores de 10 años, un 12% en los menores de 6, y entre los solamente tenemos un caso de un paciente menor de 28 días. Más o menos son 8 o 9 pacientes menores de 2 años. Simplemente esto es para mirar la tendencia de cómo desde el 1999, donde
diagnosticamos y tratamos el primer paciente en la Misericordia, hasta hoy ha sido una tendencia ascendente. No nos explicamos qué pasó en el 2000, entre el 20 y el 21. Pero como está de moda, entonces echémosle la culpa al SARS-CoV-2, porque posiblemente no tenemos otra explicación. En esta curva de supervivencia, esta es una de las diapositivas o de los resultados más importantes, porque estamos viendo que el tiempo de inicio de los síntomas y el momento en que se hace el diagnóstico, en la mayoría de los casos pasa mucho tiempo, tanto tiempo como 6 meses. Consideramos que esto es mucho tiempo. Y ya lo acaba de decir Javier, que entre más rápido hagamos el diagnóstico, seguramente mejor va a ser el pronóstico. Tenemos un paciente acá, es decir, que el 50% de los niños se hizo el diagnóstico a los 6 meses. Y tenemos los rangos o los lapsos más largos, que es un paciente que se hizo el diagnóstico más o menos a los 8 o 10 días, y otro paciente que pasaron 9 años. Un análisis rápido es la confusión que tienen médicos generales, pediatras, gastropediatras, de hacer un tratamiento como hay sangre. Entonces siempre pensamos en las situaciones y en las circunstancias infecciosas, por supuesto, por ser de tercer mundo, de estar en un país en desarrollo, de bajos recursos, en fin, tratamiento antibiótico. Entonces allí se va un poco de tiempo, pero además, y es un recorderis, siempre que hay sangre en las deposiciones, todos, y me lo enseñaron a mí mis profesores hace muchos años, amibas. Y resulta que las amibas, sí, claro, hay que tenerlas en cuenta, pero les sugiero que dejemos, cuando tenemos un paciente con rectorragia, dejemos las amibas en la lista, pero dejémosla de última. Y pensemos como primera opción en las cosas que son más graves, que pudieran tener unos desenlaces peores, como es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Curiosamente, y esto también es frecuente, cuando tenemos un paciente que está con una rectorragia, y si logramos encontrar que hay una dermatitis, que hay un antecedente alérgico, pues es pensar, obviamente, es más frecuente la alergia que la enfermedad inflamatoria, y muchos de los pacientes se fueron a tratamiento como alergia alimentaria. Una cosa curiosa, cuando se hace el tratamiento de la alergia alimentaria, obviamente se cambia la alimentación. Y ese cambio en la alimentación, todos lo sabemos, de alguna manera incide en la mejoría, en este caso temporal, de los síntomas. Y el otro problema, que todos lo sufrimos, es el problema administrativo. No me autorizaron la cita con el especialista, no me autorizaron la colonoscopia, y en esto pueden pasar hasta los 9 años que les estaba mencionando. ¿Cómo se repartieron signos, síntomas y características de estos 209 pacientes? Efectivamente, estamos viendo que los 3 primeros lugares es la tríada clásica de sintomatología para enfermedad inflamatoria, diarrea, dolor abdominal y rectorragia. Antes estábamos considerando que los skin tag hacían parte de las manifestaciones extradigestivas, pero en este momento ya empiezo a formular mis preguntas para Javier, y los skin tag, ¿es enfermedad perineal? ¿Es un hallazgo extradigestivo? En fin. Aquí, ¿cómo se repartieron las manifestaciones extradigestivas? Y se obtuvieron datos de 93 pacientes sobre 209, más o menos el 45% de los pacientes tuvieron manifestaciones extradigestivas, y se reparten de esta manera: aftas orales, artropatía periférica, eritema nodoso, artropatía central, hepatitis va bajando 6, colangitis esclerosante menos, osteopenia solamente 3. Esto es llamativo
porque una de las características de la patogenia de la enfermedad inflamatoria es la osteopenia. Esto tenemos que mirarlo, revisarlo, de pronto una tecla mal por ahí, porque esto nos parece, es como extraño. Pioderma gangrenoso es entre 90 en 209 pacientes, pues realmente es poco, y los problemas oculares. Cuando hacemos la estratificación de las manifestaciones con los fenotipos, tenemos estos datos. Prácticamente se concentran las manifestaciones extradigestivas en colitis ulcerativa típica, enfermedad de Crohn colónica y enfermedad de Crohn. Aftas, artropatía periférica, eritema nodoso, artropatía central. En la colitis atípica y en la enfermedad inflamatoria, los resultados nos dan que no se ven manifestaciones extradigestivas. Cuando esta y las dos siguientes diapositivas, solamente quiero mostrarles que cuando, lo primero, diarrea. Diarrea es está casi que significativa la diarrea, pero lo que pasa es que aquí la diarrea como es el más frecuente, es el síntoma que está presente en todos los casos. Pero cuando vemos el dolor abdominal y la rectorragia, y con esta significancia, siempre que tengamos dolor abdominal y rectorragia, de acuerdo a este registro, tenemos que pensar en CUT, en la ulcerativa típica. Cuando tenemos vómito, eso nos llamó también la atención, el vómito no es muy frecuente en los antecedentes de los pacientes con inflamatoria. Tenemos que pensar, cuando tenemos vómito, tenemos que pensar en enfermedad de Crohn. Cuando tenemos fiebre sin foco, enfermedad de Crohn. Y cuando tenemos skin tag, en enfermedad de Crohn o en enfermedad de Crohn colónica. Estos datos más o menos son llamativos, pudieran ser orientadores en un momento determinado. Aquí cuando tenemos fístulas anales, también nos está marcando la intención de que pensemos en enfermedad de Crohn. El compromiso radiológico, son muchísimas cosas en el compromiso radiológico, porque son aproximadamente unas 7 variables en cada segmento del intestino. Entonces solamente les queremos mostrar el engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros en colon y de 2,5 en delgado, y el realce de la pared con una hiperintensidad. Fueron los dos hallazgos radiológicos más frecuentes. Aquí va otra segunda pregunta para Javier. Entonces, voy apuntando, Javier. Aquí tenemos algo que nos llama mucho la atención. Resulta que aquí no vamos a tener en cuenta la colitis ulcerativa típica ni la enfermedad de Crohn, y solamente vamos, esa paleta me da un terror. Entonces aquí tenemos rápidamente que entre los síntomas, los signos más frecuentes está eritema, edema y nodularidad. Estamos hablando de la endoscopia alta, que se repite en las otras 3 situaciones, la no clasificable y el Crohn colónico. Y resulta que de acuerdo al IBD classes y a estas nuevas clasificaciones, nos dicen que arriba debe haber erosiones en el estómago o en el esófago o en el duodeno, erosiones, úlceras, tal, y que no esté presente el pylori. Entonces allí esa es otra de las preguntas para Javier. Realmente en nuestro grupo en la Misericordia nos da mucho que hacer el poder determinar que lo que tiene el paciente en la endoscopia alta realmente se pueda compaginar con una enfermedad inflamatoria intestinal o con la clasificación, que sea determinante para la clasificación. Ya voy a terminar.
ya no me pueden levantar más la palética roja. Quiero dejar estas conclusiones y es como un recorderis, como un llamado de atención, de ratificar la importancia que tienen estos registros nacionales. El registro colombiano es continuo, ¿no? Tal vez me olvidé mencionarlo al principio. Inicialmente pensamos que el registro fuera una sola vez. Y Claudita Sánchez dijo, oiga, pero si vamos a tener un registro, entonces lo vamos a hacer continuo. ¿Eso qué significa? Significa que nos permite hacer seguimiento de nuestros pacientes hasta los 18 años, nos permite ingresar en forma permanente los pacientes nuevos, podemos hacer la evolución de nuestros pacientes, nos pueden pedir permanentemente los códigos para que ustedes ingresen pacientes nuevos. Y lo más importante, yo creo que esto es muy importante, cada institución, y eso quedó en los consentimientos y en los documentos que mandamos a las instituciones, quedó en que la base de datos, la dueña de la base de datos de la institución es la institución. Obviamente la comparten con los investigadores. Y obviamente esa base de datos solamente es visible en la institución. Esta base de datos no es visible para el resto de gastroenterólogos. Queremos resaltar que nos faltó participación. Enviaron, para recordar, enviaron 32 gastropediatras, enviaron enviaron formularios diligenciados. Recuerdo, hay 4 que nos deben todavía por ahí esos registros. Y no participaron el 48.5, casi la mitad de los gastroenterólogos de este país no participaron. Y no participaron por algunas razones, las voy a mencionar rápidamente. Por fortuna, solamente 2 no mostraron interés. Dijeron, no, doctor Sarmiento, no queremos participar. La mayoría de los que no participan, no la mayoría, un grupito, no tenemos pacientes. Otra posibilidad, oiga, yo vi pacientes 2 o 3, pero eso quedó en la base de la IPS y tener acceso, entonces esos pacientes se perdieron. O simplemente tuve, pero ya no tengo, entonces pues no tengo que, y ya llegaron a los 18 años, no tenemos los datos, en fin. Participaron solamente 8 ciudades de las 15 posibles, es decir, en 15 ciudades de Colombia hay gastropediatras, y de las 16 instituciones que tenemos registradas, nos faltaron 2. Una de esas instituciones, el comité de ética, no pudimos. Fue muy complicado que el comité de ética se cerró a la banda y nos pidió requisitos que finalmente dijimos, pues no más. Y la otra institución, pues esa otra institución está dentro de los gastros de estos 48%. Ya para finalizar, no puedo dejar de agradecer a todos los colegas gastropediatras de Colombia por tener la generosidad de participarnos lo que es más valioso para el médico, que es la historia y los datos de sus pacientes. Eso es generosidad y además también confianza. Recuerden que todos en la publicación, en las publicaciones que se han hecho, esa que hicimos el 20 de noviembre del año pasado, todos figuramos como coautores de este registro. A la junta directiva, por supuesto, a la junta directiva de Colgam y a su presidente actual, Juan Pablo, muchísimas gracias porque el respaldo ha sido absoluto. Y no podría yo, y faltaríamos a la verdad y seríamos ingratos, la participación de AVI. AVI siempre nos ha respaldado todas las veces que hemos pedido patrocinio y respaldo.
está financiando en este momento el 50% de este registro y seguramente va también a participar en algo también para la guía y para los otros proyectos y los ejes temáticos que tenemos en el grupo de trabajo del Colegio Colombiano de Gastroenterología. Muchas gracias.